Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este tiempo en que te hemos alabado, en que hemos bendecido tu nombre, Señor. En que te hemos reconocido como el Señor de nuestras vidas, que es digno de recibir toda adoración, toda alabanza, toda gloria, toda honra. Tú eres digno de eso, de que nos postremos delante de ti. Porque no hay un lugar más alto que los pies de nuestro Maestro, que los pies de nuestro Señor. Y nos postramos ante esos pies para recibir la bendición de tu presencia, de tu perdón y de tu redención. Ahora que estamos dispuestos a transitar por tu palabra, ayúdanos, Señor, a tener de ella la voluntad tuya para cada uno de nosotros y para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Ebenezer. Ebenezer era una región, se llamaba así Ebenezer. Y en el tránsito de Dios con el pueblo de Israel, los llevó hasta ese lugar. En ese peregrinaje de Israel, de Egipto al Sinaí, donde Dios les dio las tablas de la ley, y después el pueblo en rebeldía se hizo de un becerro de oro y se rebeló contra Dios. Y eso los llevó a estar 40 años en un desierto, en una tierra inhóspita, árida, como es un desierto. Siempre que queremos ilustrar algo que está pasando en nuestra vida, difícil, hostil, decimos la expresión estoy pasando un desierto. Porque un desierto es un ambiente hostil, áspero, árido, falta de sombra, de agua. Y los israelitas tuvieron 40 años a consecuencia de su rebeldía ante Dios. Y estuvieron 40 años. Cuando Dios los sacó de Egipto por una mano poderosa, donde humilló al faraón del imperio más grande sobre la tierra. El faraón era el hombre más poderoso sobre la tierra. Y Dios lo humilló y le hizo conocer su gran poder. Y Dios sacó a su pueblo de Egipto de la mano de Moisés, con gran portento y con gran prodigio, como fue cruzar el Mar Rojo en tierra seca. Y luego Dios le dijo, los saqué de aquí, pero yo los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Dios les notificó que los sacaba de un sitio lleno de adversidad, de sufrimiento, de una vida infrahumana, sometida a la voluntad inclemente de los egipcios, para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa de Dios. Esa era su gran promesa. Y ocurrió, por supuesto, que estando en ese desierto por desacato y rebeldía para con Dios, Dios le reitera nuevamente a Moisés que los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y a consecuencia de la obstinación de aquel pueblo, incluyendo a Moisés, que había sido declarado el siervo de Jehová, y había estado en la presencia misma del Señor, cuando el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Un privilegio que tal vez él pudo tener. Pablo, cuando estuvo allá camino de Damasco y el Señor se le apareció,
Cuando el apóstol Juan en el Apocalipsis fue llevado a ese escenario celestial, son pocos los mortales que han tenido la oportunidad de estar en esa presencia del Señor. Pero Moisés lo tuvo. Y a Moisés, en un momento dado, Dios le dijo, el pueblo tenía sed. Bueno, mira la piedra, tócala, la peña, y va a salir agua y van a tomar. Dudando él de esta palabra, golpeó la piedra. ¿Para qué fue aquello? Sabemos la historia. Es decir, Dios le dijo, por causa de tu conducta, de tu incredulidad, de tu obstinación, Moisés, no vas a entrar en la tierra que yo les he prometido, la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. No vas a entrar. Y toda aquella generación que se cuenta, una generación por 40 años, esa generación tampoco entró en la tierra, en la promesa que Dios les había dado. Murieron en el desierto. Solo los hijos de esa generación incrédula iban a apropiarse de la promesa de Dios. Y Dios elige a Josué, siervo de Moisés, para liderar esa entrada del desierto a poseer la promesa de la tierra de Canaán. Y en ese proceso ocurren dos cosas. Moisés primero nombra una comisión para que vayan unos espías a ver cómo era aquel asunto, aquella tierra desconocida para ellos. Y cuando estas personas, estos hombres regresan a Moisés, le dicen, no, es imposible. Lo que Dios nos está ofreciendo es imposible de obtenerlo. Esos lugares, las ciudades que hay allí, están pero amuralladas, protegidas por murallas enormes. Y los hombres que allí hay son hombres gigantescos, enormes, donde nosotros los judíos pareceríamos unos enanos delante de esos hombres. De manera que el poder que nosotros tendríamos que vencer para tomar dominio y control de esa tierra escapa de nuestras manos y de nuestras posibilidades. Está más allá de nuestra capacidad, Moisés. Ni se te ocurra poner un pie más allá del Jordán, donde comenzaba la tierra prometida. Ni se te ocurra. Cuando Josué tomó el control, porque Moisés había muerto, y él era el encargado de meter a la tierra prometida, mandó también a dos hombres. Y sabemos la historia, estuvieron en casa de una prostituta en Jericó, llamada Rahab. Ella los ocultó del rey, en fin. Sabemos la historia, ellos logran regresar sanos y salvos a Josué. Y le dijeron este informe. Dios, entremos a poseer la tierra, porque Dios la ha entregado en tus manos, Josué. Dos informes distintos, diferentes, dos perspectivas. Los que mandó Moisés le dijeron, ni se te ocurra, Moisés, poner un pie más allá del Jordán, porque moriremos todos los judíos. Los que quedamos del desierto vamos a morir. Así que es preferible que regresemos a Egipto. Un informe negativo, incrédulo del poder de Dios. El otro informe fue un informe de fe en el poder de Dios. Ciertamente, las ciudades de Canaán, los jebuseos, los amorreos, todos los filisteos, eran ciudades amuralladas, defendidas, eran hombres guerreros, en especial los filisteos, que fueron los últimos, porque estaban pegados al mar Mediterráneo, la costa opuesta al río Jordán, por donde ellos entraron, de manera que los últimos que podían conquistar eran a los filisteos, porque estaban pegados allá con el Líbano al mar Mediterráneo. Dos informes.
Hay una ilustración con esto. Una gran empresa de Inglaterra manda a un primer vendedor al África, a un primer vendedor de zapatos. Y aquel hombre llega allá al África y después de recorrer muchos pueblos, buscando mercado para sus zapatos, los zapatos de la gran fábrica en Inglaterra, él escribe al dueño de la fábrica en Inglaterra. Y él le dice, este vendedor le dice, bueno, mira, después de haber examinado todos estos lugares de aquí del África y pueblo, yo recomiendo que aquí no se traigan zapatos, a vender zapatos. Fracasaríamos completamente si traemos zapatos a vender acá al África, porque nadie usa zapatos. De manera que yo me voy a regresar porque aquí realmente no veo ningún tipo de esperanza, no veo ningún tipo de posibilidad. Se regresó el vendedor allá a Inglaterra. El dueño decide enviar a otro vendedor. Va a hacer la misma inspección, revisa todos los pueblos del África y llama al dueño de la empresa. Y le dice, envíame toda la producción de zapatos del año para acá, para el África, porque aquí nadie usa zapatos y les vamos a vender zapatos a todos. Dos perspectivas, dos formas de ver las cosas. Una negativa, en que veía cuesta arriba vender zapatos allá en el África. Pero otro tenía una perspectiva diferente y dijo, sí podemos vender zapatos porque nadie usa zapatos y la gente vamos a venderle zapatos para que ellos puedan encontrar y descubrir el beneficio y la bondad de usar un calzado y protegerlo contra los pies. Hasta el sol de hoy todavía hay pueblos que no usan zapatos, pero hay muchas ciudades en el África donde la gente usa zapatos. ¿Qué queremos decir con todo esto? Queremos decir que en esa titánica tarea que Dios le encomienda a un pueblo como era el pueblo de Israel, a tomar posesión de una tierra llena de ciudades fortificadas, llenas de ejércitos para defender esas ciudades, llenas de hombres grandes, porque sí en verdad lo había. Recordemos a David. ¿Con quién luchó David? Con un filisteo que era uno de esas tierras, la última del pueblo que estaba pegado al mar, pero era grande, era un gigante. Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes, no te preocupes por lo que ves, que te puede llevar a pensar de que es imposible obtener esa tierra, porque si los ves con los ojos humanos, con los ojos terrenales, no vas a lograr nada. Pero si los ves con los ojos que yo los veo, y la promesa, el cumplimiento de la promesa que yo te voy a hacer, la vas a obtener, porque estás confiando en que yo cumplo mis promesas, porque Dios es fiel. Y esto fue lo que Dios le dijo a Josué. En todo esto, yo veo solo una condición que le dio Dios a Josué. Solo una. Y se encuentra al principio del libro de Josué, en el versículo número 6 y 7. Le dijo, Josué 1, 6 y 7, esfuérzate. No es que te vas a chichorrar a dormir y que yo voy a hacer todo el trabajo. No, tú tienes que esforzarte. Tú tienes que ir a pelear, pero yo voy a estar contigo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo de Israel por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que les daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. En el versículo 9 se lo repite, que es muy conocido por los cristianos.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y en el versículo 7 está la instrucción, la condición para que esa promesa pueda ser disfrutada por los receptores de la promesa. Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que no era otra cosa que llevar al pueblo de Israel allí. Pero fíjense las palabras: cuidar de hacer, cuidar de observar, practicar, obedecer, acatar. ¿Qué es lo que se va a obedecer? ¿Qué es lo que se va a acatar? Lo dice ahí claramente. Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, es decir, la palabra de Dios. Si nos mantenemos en la palabra de Dios, le dice Dios, si te mantienes en la palabra de Dios, te mantienes en mi voluntad. Y si te mantienes en mi voluntad, la promesa que yo juré a tus padres, la vas a disfrutar a plenitud. Pero si te sales fuera de la voluntad de Dios porque andas caminando al margen de la palabra de Dios, obviamente, cuando nos extraviamos de la palabra de Dios, salimos con las tablas en la cabeza. Solo que Dios es misericordioso, un Dios de gracia, que nos permite retomar el camino recto y justo del Señor. Cuando Dios le da esta instrucción a él, esto se lo había dado Dios en Éxodo a Moisés. He descendido a Egipto para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Dice allí, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Iniciando Josué su liderazgo del pueblo de Israel, que no era nada fácil, comenzó diciéndoles estas palabras. Acuérdense de la palabra que Moisés, que fue el líder que nos sacó de Egipto, de Jehová diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Ellos estaban a punto de entrar en aquella tierra prometida. Él dice, acuérdense de que esta tierra, ¿quién nos las dio? Moisés, según ese texto. Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. De tal manera que era un ofrecimiento de Dios. La tierra es de Dios, la tierra viene de Dios. Nosotros solemos tener como personas, como creyentes, llegamos a pensar que hay cosas difíciles de tener en la vida. Miramos el derredor nuestro y vemos la gasolina y lo vemos como un gran gigante, y lo es. Y vemos la dificultad en Venezuela, lo difícil de las carencias, de las precariedades en el área de salud, que no me alcanza para comprar la medicina, que no me alcanza para comprar la comida, que el carro lo tengo dañado. Realmente la situación en Venezuela no es nada fácil. Son gigantes y ciudades amuralladas que están frente a nosotros. Sin embargo, Dios nos puso en esta tierra que fluye leche y miel. Y el mismo Dios que nos puso acá sigue siendo el mismo Dios que nos ha prometido
que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos puso en este lugar. Así como le prometió a Israel que le daría la tierra prometida. La promesa de Dios es que Él estará con nosotros, sea cual sea la circunstancia, sea una circunstancia hostil, difícil, adversa, llena de vicisitudes, de carencias, de dificultades. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Está con nosotros como personas. Y así como aquel informe que llevaron a Moisés, es imposible que nosotros tengamos esa tierra. A veces solemos pensar en que nosotros no vamos a tener éxito en la vida porque son demasiados los gigantes que hay en derredor nuestro en esta Venezuela, en nuestra Maracaibo. Esta enseñanza es para fortalecer nuestra fe y decirnos que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue estando con nosotros, que podemos decir y Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado y Dios nos va a seguir ayudando. Dios siempre estará con nosotros. Luego de hacer los preparativos, estaban las 12 tribus como todo el pueblo reunido. Se fueron del desierto y llegaron a las puertas del Jordán, esperando las instrucciones de Josué. Le reconocieron el liderazgo a Josué. Y Dios siempre en contacto con Josué, en intimidad con Josué. Y Josué le dijo, bueno, Dios le dio las instrucciones. Van a llevar un arca, los sacerdotes y levitas van a tomar el arca, la van a llevar primero van a pasar, ellos van a poner su pie en el Jordán y en ese momento, cual el mar rojo en la huida de Egipto, les dijo, cuando los sacerdotes pongan el pie allí, en el Jordán parará su caudal, su flujo, y el pueblo va a pasar en tierra seca. Y efectivamente le dijo Josué a la tribu de Gad y a la tribu de Manasés y a la tribu de Rubén, cuya heredad de la tierra estaba antes del Jordán, y el resto de las 9 tribus restantes estaban después del Jordán. Y le dijo, no, aquí se quedan mujeres y los niños y los ancianos, pero los hombres de guerra van a pasar con nosotros, con el resto de las tribus, para tomar, que ayuden a tomar lo que Dios ya nos ha dado. ¿Y ven la diferencia? Tomar lo que ya Dios nos ha dado. Ellos entraron, y cuando entraron, se consiguieron allí a mano derecha. Por supuesto, ya habían enviado a los espías que tuvieron en casa de Rahab la ramera, y estuvieron allí, y después que ella los ayudó a escapar, regresaron, dijeron, Dios nos ha dado esta tierra, porque están todos los reyes y los pueblos de esta tierra asustados, estremecidos, porque escucharon los acontecimientos del Dios Jehová que hizo allá en Egipto. La proeza de Dios en Egipto ya había sido noticia difundida en todas las redes sociales de todos los pueblos de Caná de Galilea. Y estaban todos los reyes asustados porque el pueblo cuyo Dios los había sacado con poder, que había vencido al hombre más poderoso de la tierra como era Faraón, ahora estaba tocando las puertas de sus ciudades. Y todos estaban estremecidos, atemorizados, llenos de temor y de miedo. Cerraron sus murallas, cerraron sus puertas. Y el pueblo pasó en seco. Y los egipcios, los
los levitas y los sacerdotes, llevaban el arca del pacto. El arca del pacto era una caja metálica forrada en oro, con unos querubines protegidos. Ahí estaban las tablas del pacto, estaba también la vara de Aarón que reverdeció, que el arca representaba, y ya lo vamos a ver, representaba la presencia de Dios guiando a su pueblo. Ese era lo que representaba el arca, la presencia de Dios guiando al pueblo. Por lo tanto, los sacerdotes primero estuvieron ellos allí en el Jordán, indicando: Jehová está delante de nosotros. Y aquí está la evidencia, el arca que representaba la presencia del Señor. Y entraron allí. Y entonces le dijeron Josué y inmediatamente después de cruzar el Jordán, la primera ciudad aquí a mano derecha estaba Jericó, una ciudad amurallada, fortalecida. Y Dios les dio instrucciones: denle vueltas. Cada día una vuelta, al otro día otra vuelta. El pueblo calladito, solamente tocando unos cuernos, unas cornetas, los levitas tocando eso, pero el pueblo calladito. Dieron una vuelta, al siguiente día otra vuelta, así 6 días, 6 vueltas. Al 7º día iban ya no a estar calladitos, sino que todo el pueblo iba a comenzar a gritar alrededor de las murallas, tocando las cornetas. Y así ocurrió. Y cuando eso se produjo, que todo eso estaba ocurriendo, dice entonces que los muros se desplomaron y el pueblo de Israel pudo tomar a Jericó y arrasarla y destruirla. Eso es lo que dice allí en Josué 3, 1, 3 y 17. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo pasado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Y Dios les entregó en sus manos a Jericó. Yo voy a preguntarles en esta mañana: ¿qué hizo derrumbar esos muros que eran inmensamente anchos, llenos de piedra dura que podían resistir al más grande de los ejércitos? ¿Qué hizo que se desplomaran, que cayeran? El sonido de las trompetas, los decibeles, el agudo, los agudos que eran tan agudos que ¡pum!, hicieron estallar los muros. La gritería del pueblo el 7º día. ¿Qué es lo que hizo caer? Los muros de Jericó cayeron por el poder de Dios. Fue Dios que usó esa modalidad para mostrar su poder. Y es lo que vemos en la historia. Con cada uno de nosotros Dios usa una modalidad distinta para mostrar su poder en nosotros, para conseguir una medicina, para reparar el vehículo, para la gasolina, para muchas cosas. Dios actúa de una manera distinta. Recuerden ustedes cuando aquel hombre que estaba ciego, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Se puso a hacer lodo con la saliva y lo curó, pero con el otro hizo otra modalidad, y con el otro hizo otra cosa, y con cada uno Dios. ¿Dónde estaba el poder de Dios? En el barro, el poder de Jesús. En el barro con que untó en el ojo, ¿estaba el poder en el barro? ¿Estaba el poder en el medio? ¿O estaba en el poder de Jesús? Cuando la mujer la tocó, ¿qué dijo Jesús? Poder de mí ha salido. El poder viene de Dios, no viene del medio. Cuando Santiago dice: si alguno está enfermo, busquen a los ancianos de la iglesia y úntenle con aceite. ¿Dónde está el poder? ¿En el aceite? El poder está en Dios. No podemos cambiar a Dios por el medio que Dios usa para hacerlo. Lo que destruyó las murallas de Jericó no fue
ni las trompetas, ni la gritería. Fue el poder de Dios cumpliendo y siendo fiel a su promesa. Aquí tenemos el arca que representaba la presencia del Señor. Estaba Dios reducido a una caja. El arca representaba la presencia del Señor. Nosotros los seres humanos, para poder entender las cosas difíciles de entender, las cosas abstractas, ¿cómo puedo entender yo el concepto de Dios? Que no lo veo, no lo puedo tocar, porque las cosas que percibimos por nuestros sentidos son aquellas que podemos entender. Puedo verlo, puedo olerlo, puedo oírlo, puedo tocarlo. Y solamente cuando reducimos nuestra percepción de la realidad por medio de nuestros sentidos, cuando viene algo distinto a esa realidad por encima de nuestros sentidos, no lo podemos entender. Jesús fue un gran maestro de la pedagogía cuando usaba las cosas conocidas para explicar lo desconocido. Por eso usó tanto las parábolas, las enseñanzas a través de imágenes, para explicar lo desconocido. Para Dios decirle yo voy con ustedes, usó esta arca. Y esta arca representaba la presencia de Dios, representaba la presencia del Señor. Y más adelante vamos a ver algo importante de acá. Aquí tenemos entonces cómo Jehová dice, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿Quién lo entregó? Moisés. Ustedes lo lograron con sus grandes estrategias, con su gran espíritu guerrero. ¿Quién le entregó a ustedes a Jericó? Dios Jehová. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo que Dios quiere darnos para nuestras necesidades viene de Él. Y tiene que haber en nosotros, en nuestros corazones, un reconocimiento de esta gran realidad. Y despertar en nosotros un corazón de agradecimiento y obediencia. De que Dios está queriendo bendecir nuestras vidas y bendecir nuestra iglesia. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de que Dios está actuando, de que Dios no está dormido. Existe una corriente filosófica llamada deísmo. Deísmo con D de dedo, deísmo, que cree en Dios, pero cree que Dios hizo al mundo y se separó de él y se fue a dormir. No intervino más nunca en el mundo. Nos creó y nos dejó a lo que pudiera pasar con nosotros. Existe otra corriente filosófica cristiana que dice teísmo con T de tomate, teísmo, que sostenemos que Dios creó al mundo, pero que Dios interviene a voluntad y a placer cuando Él lo crea necesario. Interviene todos los días, interviene en su mundo porque es su mundo, es su creación. Intervino cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿intervino o no intervino? Paró el mar. Intervino cuando el pueblo de Israel pasó en tierra seca en el mar del Jordán. Intervino cuando el unigénito Hijo de Dios fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Intervino cuando en la resurrección del Señor, y va a intervenir nuevamente cuando Cristo venga por nosotros. Dios no nos ha abandonado. Dios está en cada minuto de nuestra existencia, de nuestra vida, pendiente de nosotros. Dios no se ha dormido. Pero a veces queremos pretender de que Dios actúe en mi tiempo. Haz las cosas que yo necesito en mi tiempo. Y desconocemos que Dios actúa en su tiempo. Porque el tiempo del Señor es mejor para nosotros que nuestro tiempo. Por eso Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él nos acompaña en nuestras adversidades. ¿Saben por qué Jesús se encarnó? Porque tomó nuestra experiencia humana. Sí, para tomar nuestro lugar en la cruz, pero también para entender y comprender cuando nosotros lloramos,
cuando gemimos, cuando sufrimos. ¿Recuerdan ustedes el caso cuando Jesús estuvo en el velorio de Lázaro? Dice que cuando Jesús vio a todos los judíos, a María y a todos los judíos llorando, dice, se compungió, se solidarizó en su experiencia humana, pudo entendernos. Y dice la Biblia, Jesús lloró como ellos. Porque cuando lloramos, Jesús conoce mi experiencia humana y sabe cuánto sufro cuando río y celebra con nosotros. Los judíos siguieron, los israelitas siguieron avanzando. Y dice allí en Josué 8, Jehová dijo a Josué, no temáis ni desmayes. Otra vez, fíjense que se lo ha dicho todo el tiempo. No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Jai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Quién se le entregó a Josué? La ciudad de Jai, ciudad fortificada, amurallada. ¿Quién se le entregó? Dios. ¿Hay para Dios cosas imposibles? No hay. Y los amorreos. Entonces Josué 10. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Dios es fiel y cumple sus promesas. Él le dijo, yo iré contigo, pero la pelea es mía. Pero tú esfuérzate. Señor, tú me dices que me vas a dar comida. Sí, pero anda a trabajar. Por eso Pablo dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Esfuérzate, haz tu parte, pero yo voy a acompañarte. Después pasaron a otra ciudad, a Laquis. Fueron avanzando. Fíjense cómo ellos fueron avanzando. Fueron penetrando el territorio. Victoria tras victoria, ganancia tras ganancia, batalla tras batalla, ciudad tras ciudad. Pero era Dios quien le entregaba la ciudad. En Laquis, Jehová entregó a Laquis en manos de Israel. Josué 10. Y Josué 10:14 dice, Jehová combatía por Israel. ¿Quién era el que estaba ganando las victorias? Jehová de los ejércitos. Nuestras peleas y nuestras batallas están en las manos del Señor. Y queda para nosotros depositar nuestras cargas en las manos del Señor. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Siempre pensé que este texto era para los no creyentes, para evangelizar a los no creyentes. Vengan a mí, y ciertamente tiene aplicación para los no creyentes, pero tiene aplicación para nosotros. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿O es que nosotros hay momentos en que no nos inunda la tristeza, las cargas, las preocupaciones, las dificultades? A veces pensamos que no podemos con esta carga. Y por eso dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay una ilustración de alguien que cargaba un saco muy pesado, de escombros, pero muy pesado. Y estaba parado, caminando al borde de una carretera, y un camión que venía conduciendo, viendo que el pobre hombre estaba pero trastabillando del peso enorme que llevaba sobre el hombro, detuvo su camión, le abrió la puerta a aquel hombre y le dijo, vente, sube, yo te llevo. Y aquel hombre se subió como pudo con aquello en el hombro y aquí cerró la puerta y seguía con aquel peso en el hombro. Era fácil despojarse de aquello colocándolo en el piso del camión, pero él lo seguía cargando. Así somos a veces los creyentes. Dios es nuestro camión, pero a veces llevamos esa carga pesada. Y Dios nos dice, Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es Dios por nosotros. Es Dios con nosotros y por nosotros en las dificultades. Peleó contra Libna, Jehová la entregó también a ella y a su rey
en manos de Israel. Al final de esto, ya Josué había obtenido muchas de la tierra prometida. Había alcanzado un gran porcentaje, pero ya estaba viejo. Y faltaba todavía tierra por conquistar, ciudades por conquistar, sobre todo la de los filisteos, que era la más brava, eran los más duros de todos. Y le dijo Dios a Josué: ya estás viejo, entrado en años. Tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Le dijo: haz lo siguiente. Lo que has conquistado, distribúyelo entre las tribus de Israel. Y se hizo por azar, pues a ver quién le tocaba una y otra tierra. Y se distribuyeron eso, pero todavía faltaba por recorrer. Josué muere. Josué muere y pasa lo siguiente. Pero antes de morir, hay algo que a mí me llama muy poderosamente la atención. Y me gustó mucho cuando estaba leyendo estas páginas. Ya cuando él está muriéndose, él quiere despedirse del pueblo que le ha tocado liderar. ¿Cuál fue la condición inicial que Dios le dio a Josué? Esfuérzate y sé valiente, pero hasta allí. Que estés dispuesto a cumplir conforme a la ley de Jehová que dio a mi siervo Moisés. Es decir, si estás dispuesto a someter tu vida, tu liderazgo y al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, a la voluntad de Dios, a su palabra, entonces serás prosperado, dice allí. Y fíjense que cuando él está muriendo, dice estas palabras al pueblo de Israel para despedirse: esforzaos, en el 23, ya en el capítulo casi final, esforzaos, pues mucho esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a derecha ni a izquierda. Inició su ministerio con la palabra de Dios. Y está finalizando su ministerio ¿con qué? Con la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es la que nos puede brindar una vida exitosa. Una vida que no necesariamente entender el éxito como lo entiende el mundo, lograr cosas materiales, bienestar material, logros académicos, logros sociales. Ese es el concepto de mundo, de éxito que tiene el mundo, pero no es el concepto de éxito que tiene Dios. El concepto de éxito que tiene Dios es el que nos dice el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese es el éxito. El éxito es buscar que nuestra vida sea un instrumento útil en las manos de Dios para bendecir a las naciones. Cuando eso ocurre, cuando mi vida es útil y es un instrumento útil y una herramienta en las manos de Dios para bendecir a las personas, sobre todo a los más necesitados, entonces mi vida será una vida de éxito. Luego de esto, él quiere, preocupado por el pueblo, da unas últimas instrucciones en el último capítulo y él le dice: ahora pues, temed a Jehová, le dice él al pueblo, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, del Jordán y en Egipto, y servid a Jehová. Y aquí el versículo que es muy conocido, pero con una profundidad inmensa. Escuchen bien. Dice él al pueblo de Israel, ya a punto de morir: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Él se despide del pueblo diciendo, ustedes tienen que tomar una decisión, pero mi decisión fue tomada hace mucho tiempo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia y yo serviremos al Señor. Luego de esto, finalmente, para que aterricemos en Ebenezer, luego de esto, Dios llama a Samuel, siendo un niño. Recuerden, 3 veces lo llamó, y el sacerdote Elí, él creyendo que lo llamaba Elí, el sacerdote en el templo, le dijo, no, ve a dormir, te estás escuchando. Cuando por tercera vez aquel niño se le acercó, aquel jovencito se le acercó al sacerdote, le dijo, no, este está recibiendo un llamado de Dios. Cuando te llame otra vez, dile, aquí estoy, heme aquí. Y entonces Dios elige a Samuel para ser un juez sobre Israel. A ser un juez sobre Israel, uno de los jueces, juez sobre Israel. Y continuó entonces el pueblo en ese propósito de tener toda la tierra prometida. Pero el orgullo y la soberbia subieron al corazón del pueblo de Israel. Y dijeron, esto es pan comido. Mientras nosotros empoderados en que yo puedo hacer las cosas, como muchas veces lo hacemos, comenzaron a hacer las cosas. Y llegaron hasta esa última parte de los filisteos, el pueblo más temido, más difícil de conseguir. Y agarraron y ellos fueron contra los filisteos. Nosotros nos las vamos a comer, como nos hemos comido todo esto. Y resulta que los filisteos le infligieron una derrota por primera vez desde que entraron en la tierra prometida. A Israel le infligieron una derrota. Y salieron corriendo y mataron los filisteos a 4,000 israelitas, que no es mucho, comparando la magnitud de 40,000 que iban. Pero murieron. Cuando ellos llegaron al campamento, evaluaron. Pero ¿y por qué nos ha hecho Dios esta pérdida si nos ha venido ganando durante todo este tiempo? El sacerdote, el papá, se llamaba Elí y tenía 2 hijos, sacerdotes también, Ofni y el otro, y eran 2 echados a perder. Eran 2 echados a perder, que andaban en sus propios caminos. Y uno de los, cuando estaban analizando el por qué habían perdido contra los filisteos, ahora ellos dijeron, ahora vienen los filisteos ahora empoderados y nos van a arrasar aquí en el campamento, nos van a destruir. Y uno dijo, lo que pasa es lo siguiente, claro, ya yo sé dónde estuvo el problema. El problema es que el arca no está con nosotros. Busquen el arca, no está aquí, ¿dónde está? Allá en tal parte, otra ciudad. Ahí está el problema. Mándenla a buscar. Y salieron corriendo estos 2 sacerdotes, echados a perder, buenos para la nada, desobedientes al Señor, solo embriagándose en sus propios gustos, fueron a buscar el arca y la trajeron. La trajeron. Y se levantó un júbilo de tal magnitud en el campamento de los judíos, que la gritería, el júbilo, la euforia llegó a oídos de la ciudad de los filisteos. Y dice, los filisteos dijeron, se llenaron de mucho temor y miedo. Esto que está pasando en el campamento de los judíos no es normal. Dios está con ellos. Esa fue su única conclusión. Y ahora vienen por nosotros. Y dijeron, es preferible que nosotros muramos peleando a que muramos aquí. Y sacaron todo el ejército. Israel salió con todo su ejército. ¿Cuántos murieron en el primer encuentro? 4,000. En este segundo encuentro que llevaban el arca, la garantía de la victoria, euforia, vamos a derrotar a los filisteos. Los filisteos derrotaron a los judíos. Derrotaron en una
derrota estruendosa. ¿Y saben cuántas personas murieron? 30,000 personas de los israelitas. ¿Y saben qué pasó? Porque pensaron que la posesión solo del arca les garantizaba a ellos la presencia del Señor. Pero Dios no estaba con ellos, porque ellos no buscaron la presencia del Señor, sino que fueron en sus propias vanidades, en sus propios egos, en su propia soberbia, que habían vencido a todos los pueblos. Nosotros vamos a vencer. Ya no es Jehová quien nos va a entregar a los filisteos, no es Jehová, somos nosotros quienes vamos a derrotar al pueblo más feroz de toda Canaán. Y solo cuando Samuel, a partir de aquel momento, los filisteos se quedaron con el arca. Derrotaron a los y se quedaron con el arca, les quitaron el arca. Y el arca tuvo en poder de los filisteos. Y resulta que Jehová le mostró a los filisteos su gran poder. Y la ciudad donde pernoctaba el arca se llenaba de pestes de Dios, de ratones, de tumores. Y entonces ese pueblo, esa ciudad filistea, se la llevaban para otra ciudad. Y ahí volvía otra vez otra plaga. Y no la queremos aquí, para otro lado, para otra ciudad. Y ahí también Dios, hasta que el punto que los filisteos dijeron, no. Vamos a devolverle el arca a los judíos. Porque Dios nos está mostrando lo grande y poderoso que es. Solo que el pueblo al cual Él le sirve es un pueblo necio y obstinado para servirle al Señor. El arca fue regresada a Dios. Y fue cuando ellos pudieron derrotar a los filisteos. Cuando sometieron en humildad su yo, lo doblegaron ante el Señor. Y eso, cuando Dios les dio esta gran victoria, es cuando entonces Samuel, en una piedra inmensa, allí en esa región de Ebenezer, llamó a aquel lugar Ebenezer, que quiere decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y fíjense que es el Señor, no son nuestras propias fuerzas. Él pudo haber dicho nuestros propios ejércitos, nuestras lanzas. Pero Él dijo, hasta aquí la victoria es del Señor. Por muy grande que se vean los filisteos, si David hubiese visto lo gigante que era aquel Goliat, aquel inmenso, se hubiese paralizado, se hubiese acobardado y se hubiese retirado. Pero era el ungido de Jehová. Y con aquella onda derribó aquel. ¿Qué hizo que David venciera a aquel gigante? ¿Una piedra? El poder de Dios actuando en David. ¿Quién va a vencer en Maracaibo a través de la Iglesia Bautista La Fe? El poder de Dios, que Dios no ve nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras carencias. Porque Dios nos dice, amados hermanos, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo voy a cumplir las promesas que les he hecho de estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y seremos, hermanos, canales de gracia y de bendición para Maracaibo, para la extensión de su reino. Tenemos muchos retos como iglesia. Queremos hacer un consultorio médico, ya lo hicimos. Vamos con unas consultas. Vamos a hacer muchas cosas para con la comunidad. Tenemos unos planes enormes en todo sentido. Pero nosotros podemos decir, vamos a revisar a ver si podemos alcanzar la Canaán que Dios nos ha puesto para nosotros. Vamos a ver las finanzas. No, está muy débil. No podemos hacer esos planes. Está muy débil la finanza. Mira, y el liderazgo se fue para el extranjero. No podemos, pues no tenemos mucho liderazgo. Y comenzamos a ver nuestras carencias, nuestras debilidades. Y si nosotros pensamos en esas carencias, en esa debilidad, no vamos a dar un paso.
Pero si nosotros acatamos y escuchamos la voz de Dios que nos dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad, vamos a alcanzar las grandes promesas del Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.